homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestras páginas oficiales, a través de nuestro canal de YouTube. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma, un tiempo muy especial, muy particular, que tiene su propio sabor, su propia espiritualidad de reconocernos necesitados de la gracia de Dios. Un tiempo donde el Espíritu nos llevó al desierto, nos invitó a ir descubriendo que en medio de signos de muerte también se puede encontrar vida. El otro domingo estábamos escuchando la transfiguración de Jesús, cómo la cara de la otra persona nos humaniza, nos puede conectar con nuestro aspecto divino, con nuestro Creador. Hoy, el tercer domingo, como que se sale un poquito de esa dinámica, de esa misma espiritualidad, y el Evangelio va a estar tomado de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy particular, muy bonito, muy interesante, muy profundo, muy difícil también, de verdad, porque tiene otra teología totalmente distinta, ¿verdad? Entonces es para el día domingo 12 de marzo, tercer domingo del tiempo ordinario del Evangelio de Juan, capítulo 4, creo que en la liturgia lo presentan del versículo 5 por allí, ¿verdad? Yo lo voy a leer desde el versículo primero para que tengan el contexto. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Toda la persona que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en esa persona en fuente de agua que brota para la vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla». Él le dice: «Ve y llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos
y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, en el lugar donde se tiene que adorar. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorarle en espíritu y verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo que qué quiere o qué hablabas con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban a donde él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Les dijo Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que blanquean ya para la siega. El segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es el segador. Yo les he enviado a segar donde ustedes no han fatigado. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguó agua. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y le decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Seguramente que en la liturgia siempre se ofrece la opción de una versión más corta del Evangelio. Y a mí particularmente cuando se ofrecen estas versiones no me gustan mucho porque uno tiene que cortar, mutilar prácticamente el texto bíblico y pues como que no se aprecia, ¿verdad? Y como los sacerdotes siempre andamos en las prisas, siempre una misa tras otra, aunque muchas veces no tengan sentido, porque parece que se han convertido a veces en rituales meramente formales, donde no hay un compromiso serio de transformación. Bueno, en fin, este cuarto evangelio tiene una peculiaridad muy importante. Nos presenta desde el inicio una idea muy diferente de Jesús.
En los círculos académicos se habla de que tiene una cristología muy elevada, es decir, para esta comunidad que probablemente se escribió alrededor de los 100, ya habían desarrollado, ya les había dado tiempo de estar reflexionando, meditando cómo es que Jesús era Dios. Y desde el principio, desde el prólogo, Jesús se va a identificar plenamente con Dios. Todo lo que hacía Dios en el pasado, Jesús lo va a realizar. Jesús es la palabra, Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua viva, Jesús es el Mesías. Bueno, tiene entonces atributos que aquella comunidad le fue dando, que eran exclusivamente de Dios, que se los fue dando a Cristo Jesús. Y probablemente también esto causó la ruptura con la gente judía, porque de pronto que un grupo comience a darle a una persona humana, compararlo al mismo nivel que Dios, pues eso era casi como llevarlos a la herejía, ¿verdad? Por eso en este evangelio también los enemigos de Jesús no van a ser los fariseos, que los saduceos, que los maestros de la ley como en los sinópticos. Aquí los enemigos de Jesús van a ser el pueblo entero, los judíos, y los judíos siempre van a estar allí en estas controversias porque esta comunidad se está separando de la rama, o del tronco, perdón, para usar bien la imagen, del tronco del judaísmo, y todas separaciones son dolorosas. Entonces están estas tensiones fuertes, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta, porque también aquí se va a estar manifestando estas tensiones entre samaritanos y judíos por un lado, ¿no? Hermanos y hermanas, qué triste es cuando la religión nos separa. Qué triste es cuando la gente ya no se puede sentar a la mesa a compartir el pan, a compartir los alimentos. Qué triste es cuando la religión, en vez de unirnos, nos envenena el cerebro, el corazón como un cáncer, y defendemos nuestras ideas, defendemos nuestras creencias y se nos olvida la compasión. Se nos olvida que ante todo tenemos que buscar la unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo pueda creer. Y bueno, por las malas interpretaciones de la Biblia, estamos tan divididos, estamos tan separados de lo que quería Jesús, que nos viéramos como hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, estas comunidades, la comunidad de Juan se viene desprendiendo del judaísmo y va a entrar en estos conflictos con los judíos, porque probablemente esta comunidad pues va buscando su propia identidad, su propia esencia, y también por allí se le va a ir expulsando ya de las sinagogas, ya no van a ser bien recibidos en las asambleas, ¿verdad? Por allí vamos a tener esas ideas de que a ustedes los perseguirán, los llevarán ante los tribunales. Bueno, aquí también los van a ir separando de las sinagogas. Esta comunidad que ahora confiesa a Cristo Jesús como Mesías, como Salvador, como el yo soy, va a entrar en conflicto con el judaísmo oficial, ¿verdad? Entonces van a haber por allí maldiciones contra este grupo sectario. Y claro, también este grupo del Evangelio de Juan, pues también, dicen en México, no canta mal las rancheras. Este grupo también va a contestarles, y los judíos van a ser los enemigos número uno de Jesús. Bueno, así están las cosas. ¿Y qué tiene que ver con la samaritana? Porque la samaritana representa otra región. Esta enemistad que es histórica, que sigue todavía, ¿verdad? Los samaritanos que tienen su propia identidad, que se dividieron desde muchos años, siglos antes de Cristo, siempre hubo una tendencia pues a reconciliarse, y al fin y al cabo pues vienen del mismo tronco, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hablar de las 12 tribus de Jacob. Entonces los samaritanos también entraron
con sus propias creencias, con sus propias maneras de entender la relación con Dios. Cuando cayó cuando los samaritanos se fueron al exilio, fueron conquistados, sus tierras repobladas de gente, los de Judea, el reino de Judea, se comenzó a reír. ¡Ay, qué bueno que les pasó eso! Eso se lo merecen por no aceptar todos los libros sagrados, ¿no? Pero muy pronto les duró el gusto, porque también al pueblo de Judea también se los llevaron al exilio. Entonces, desde el punto de vista de los judíos, los samaritanos son personas inmorales, personas que no cumplen la ley, personas que no merecen la gratuidad del amor de Dios. Y los samaritanos también respondían con hostilidad, ¿verdad?, a toda la gente que cruzaba durante su territorio. Si ustedes tuvieran en su mente o enfrente de ustedes un mapa, en la parte norte se encuentra Galilea, a la mitad pongan una parte de Samaria y más abajo Judea. Y en Judea pues se encuentra Jerusalén, ¿verdad?, con el templo. Entonces toda la gente que viene a peregrinar, todos los del norte, los judíos que viven en el norte, los de la Galilea, los paganos que también eran tratados como de segunda, bueno, los samaritanos no eran ni siquiera tratados, eran considerados bastardos. Bueno, tenían que pasar geográficamente tenían que pasar por Samaria. Y mucha gente devota, por no pasar por Samaria, se daba una vuelta impresionante para evitar contaminarse al pasar por ese territorio maldito, ¿verdad? Por eso llama la atención que en el versículo 4 dice que tenía que pasar por Samaria. No es cierto, no tenía que. Podía haber desviado su caminar de Judea, podía pasar por la región de la Decápolis, bueno, y brincarse acá y volverse otra vez a introducirse al territorio judío. Pero el evangelio se está moviendo en el plano simbólico teológico. Esta idea de que tenía que pasar por Samaria es la idea del Dios que viene a reconciliar otra vez, que viene a desposar, porque todo es el simbolismo del noviazgo, del pozo, de los maridos, de la mujer, de Jesús. Todo implica que esta es una boda. Tiene todos los motivos teológicos de una boda. Nos estamos moviendo en el plano simbólico. En el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, aparecen 4 mujeres. Y es interesante que las 4 mujeres que aparecen en el evangelio de Juan juegan un papel muy importante y hacen confesiones de fe extraordinarias. La primera mujer que aparece, y que así se le designa mujer, es María, la madre de Jesús. Y María tiene este papel importantísimo porque está justamente al inicio del Evangelio, capítulo 2, en las bodas de Caná, donde va a ser este compromiso, si ustedes se acuerdan en esa historia, otro noviazgo, una boda. Se habla del novio, no se habla de la novia. Bueno, si algún día vamos a poder entrar en ese texto, vamos a ver cómo María hace la función de novia, de la novia del pueblo de Israel, la mujer de las promesas. Haremos lo que tú nos digas. Ese era el compromiso del noviazgo, de la alianza que se había jurado allá el pueblo en el Éxodo, ¿verdad? Entonces los compromisos los hace María para unirse al verdadero novio, y el verdadero novio es Jesús, no Moisés, nadie más. Dios mismo en la persona de Jesús actúa como novio y viene a reunir, viene otra vez a darle vida
y a reorientar a la comunidad que estaba muerta. Dice que había las 6 tinajas y inmediatamente dice que servían para la purificación de los judíos. Mientras el pueblo judío esté pensando en la ley, en la tradición, no va a tener vida, no va a tener vida plena. Entonces esa comunidad está muerta. Viene Jesús y les da el vino de la alegría. Entonces entró en ese matrimonio, en el matrimonio oficial. Pero también Dios también tiene otra idea para el otro pueblo. La gracia de Dios no se acaba. Es cierto que la salvación viene por los judíos, como dice aquí en el Evangelio de Juan. Es cierto que el pueblo judío es el pueblo de las promesas, pero esto no implica que el pueblo judío sea exclusivo, que Dios no puede entrar en otras relaciones con otros pueblos. Y la gente, claro, los judíos acérrimos a la ley, a la tradición, eso no lo aceptaban. Nosotros tenemos que ser el pueblo de las promesas y seguiremos siendo el pueblo de las promesas, y después toda la gente va a experimentar salvación por medio de nosotros. Y Jesús dice, no, me desposo con parte de ustedes que se han separado de las tinajas, de la ley, de esas tradiciones que no dan vida, y hago nueva alianza. Pero eso no implica de que yo no pueda entrar en otra relación con otro pueblo, como es el caso del pueblo de los samaritanos. Esos que ustedes no pueden ver, esos son los que también van a entrar en alianza ahora con este nuevo noviazgo. Vean todas las implicaciones que están detrás, ¿verdad? Entonces ya no es solamente el pueblo de Israel, el pueblo de las promesas, el que se entra en relación. Los samaritanos ahora, por medio de esta mujer que tampoco tiene nombre porque representa a todo el pueblo, entra en otra promesa, pero primero tiene que desprenderse, así como el pueblo judío, la novia oficial, se tuvo que desprender de las 6 tinajas que estaban allí, que no daban vida porque estaban vacías, que representaban la ley, la tradición. Se desprendieron del templo porque ya una nueva manera de ser comunidad, donde ya no hay lugar físico. Fíjense lo que está haciendo Jesús. Esta comunidad ya no tiene templo, no tiene lugar donde ir a ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué le queda decir? Hay que desarrollar una teología donde la gente puede experimentar a Dios, donde no tengas que ir tú recurrir a un lugar específico. Experiméntalo en tu corazón. Toda una espiritualidad de renovación, de cambio. Bueno, la gente se espantó cuando ya no había templos por la pandemia. Mucha gente se perdió. Pero para otras personas ha sido una oportunidad de decir, ¿cómo descubro a Dios dentro de mi corazón? ¿Cómo puedo ser yo una persona que adore al Dios creador en espíritu y verdad? El templo es muy bueno, el templo me ayuda a conectarme, es como un espacio sagrado, privilegiado, pero si ese lugar ya no está o no tengo acceso, pues entra en tu templo, en tu corazón, ábrele tus brazos, ábrele tu mente, invócale, dile que venga a ti, que te cuide, que te transforme, que te llene de vida. Entonces, la otra mujer que presenta y que vamos a hablar ahorita es la mujer samaritana. Después vienen Marta y María, aquellas mujeres que hacen una confesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir, igual que María, que esta mujer samaritana, ¿verdad? Marta y María, muy importantes también. Y después, la apóstol de las apóstoles, María Magdalena. María, la mujer de la resurrección, la mujer que sabe que el amor nunca muere. 4 mujeres que este evangelio las presenta muy bien. Bueno, por allí entre el capítulo 7 y 8 le pusieron la historia de la mujer adúltera, pero esa historia no es propia del evangelio de Juan. Muy probable venía del evangelio de Lucas, pero la metieron allí muy temprano, solamente para que sepan entonces ese detalle, ¿verdad? Entonces, hoy estamos entonces, si Jesús entró en una nueva alianza con el pueblo oficial, con Jerusalén, con el pueblo judío, ahora va a entrar en alianza también por medio del noviazgo con el pueblo samaritano. Entonces,
no tenía que pasar, es la voluntad de Dios de reconciliar a todo mundo. Vean qué bonito. Y además está en el divino pasivo, tenía que pasar. En el divino pasivo siempre el sujeto es Dios. ¿Quién es el que tenía que pasar? Dios tiene que pasar. Jesús, que representa la divinidad, al Creador, tiene que entrar en relación con el pueblo maldecido, con el pueblo olvidado, con el pueblo maltratado, cuando todavía no era pueblo, porque así es el amor de Dios, hermanos y hermanas, un amor que llega, que alcanza y que no se acaba, que abraza a todo mundo por igual. Entonces llega a Samaria y particularmente a Sicar y comienza incluso a darte los detalles, ¿no? Ya casi que, trae a la memoria toda la historia sagrada de este pueblo. Recuerden que uno de los puntos prácticamente que dividía a los judíos de los samaritanos eran las escrituras y eran las tradiciones de los patriarcas. Este pueblo solamente aceptaba como sagrado al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Y por eso la tradición de Jacob y los hijos de Jacob, este hombre del desierto, de frío y de sol, como cantaba Julissa y José el soñador, y la relación de José. Recuerden que toda esta tradición sagrada es muy querida para el pueblo de Samaria, no tanto para el otro pueblo, para el pueblo judío. El pueblo judío pues tiene también a los profetas, ¿verdad? Entonces, toda esta tradición te va a poner en detalle para decir, Dios va a reconciliar tradiciones, maneras de entender. Dios va a volver otra vez a unir aquello que estaba dividido a causa del texto sagrado, ¿verdad? Y trae entonces toda la memoria de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que se casó con Lía, con Raquel, que tuvo 12 hijos y una hija. Nadie habla de la pobre Dina, una mujer que fue violada ya por justamente en Sicar, allá Hamor era el que reinaba en aquellos lugares, violó a la Dina y un drama muy interesante que se narra en el libro del Génesis con el ciclo de Jacob. Jacob tiene de estas mujeres, de sus esclavas de Raquel y de Lía, 12 hijos. Y el que más quería, pues parece ser que era José, ¿verdad? Rubén fue el primero, el mayor de los 12, Simeón y Leví nacieron después, Isaacar, Neftalí, Aser y Dan, Zabulón, Judá, Benjamín y Gad, para darle los 12 nombres, y luego faltaba José. Entonces toda esta historia de vincular a este lugar con una historia sagrada, fíjense qué importante es cómo Jesús como misionero nos da ejemplo de decir, Jesús no va a destruir lo que hay, Jesús va a construir desde lo que hay y va a encontrar a la gente donde está. Si así hubiese sido la misión, si así se realizara la misión, entonces no se hubiesen destruido culturas, no se hubiesen condenado pueblos, no se hubiesen satanizado dioses, ¿verdad? Porque hubiesen visto cómo Dios está trabajando desde antes de la llegada de los misioneros. No crean de que Dios estaba ausente en la vida de nuestros pueblos originarios. No, nuestros pueblos originarios también tenían sus dioses, sus creencias, sus libros sagrados. Lamentablemente, los muchos misioneros que llegaron movidos más bien por el deseo de sometimiento, de colonización, vieron en las expresiones del Espíritu de Dios que estaba aquí antes, manifestaciones mismas del demonio. Jesús no, Jesús va a trabajar desde la tradición que esta gente le ofrece. Y vuelve a mencionar la idea del pozo. El pozo va a traer todos los noviazgos que se dieron en torno al pozo, todo el simbolismo que está atrás del pozo, ¿verdad? Es en el pozo donde se le encontró esposa para Isaac. Ahí se encontró a Rebeca, ¿verdad? Que la casaron con Isaac. Va a ser en el pozo donde Jacob se encuentra con Raquel. Entonces todas estas historias van a traer a las matriarcas y a los patriarcas en relaciones de amor.
bueno, hasta hace muy poco, también acá en El Pozo, en mi rancho, fue motivo de casamientos, de descasamientos, de encuentros, de noviazgo, porque eran una de las pocas oportunidades donde la mujer podía salir sin ser tan cuestionada, ¿verdad? Bueno, todo este simbolismo del pozo y luego la hora, dice que era el mediodía. Muchas personas machistas interpretan esto y han logrado a decir cosas tan absurdas como que esta mujer, como tenía 5 maridos, pues una prostituta. El texto no te lo dice. Entonces, como tenía los 5 maridos, seguramente que iba al pozo a las horas que nadie va, porque las otras se la comían. No estamos hablando en un plano teológico, simbólico. Esta mujer viene con la luz. Es al mediodía, va a ser también al mediodía donde todos los acontecimientos más importantes en el mundo de Cristo, en los eventos de Cristo, es el mediodía que manifiesta la claridad suprema. Desde un punto de vista histórico, muy cierto que las mujeres regularmente iban al pozo a sacar el agua muy de temprano para evitar el calor, o ya muy de la tarde cuando ya no estaba el sol. Se evitaba justamente el mediodía, pero aquí estamos hablando en un sentido teológico. Esta mujer viene con la luz, viene con la bendición, es una teóloga, es una misionera, pero también tiene que entrar en el encuentro con el Creador. Tiene que dejar todo aquello que le va atando, sus creencias, sus dioses, sus tierras, y engancharse al dador de la vida. Entonces entra en esta realidad de comenzar este proceso de salvación. Entonces viene a pleno día, viene bendecida con la luz. Es una mujer que tampoco tiene nombre porque representa a todo el pueblo. Dice que viene a sacar agua. Todavía se mueve entonces dentro de un plano donde cree que tiene la verdad porque está conectada con la tradición de Jacob, con toda la tradición de los hijos de Jacob y con sus libros sagrados. Está todavía atada a esa teología. En cambio dice que Jesús se sentó junto al pozo, se tomó posesión. Y una cosa inusual, dice que Jesús venía cansado. En el Evangelio de Juan, casi Jesús nunca se cansa, Jesús nunca tiene hambre, porque Él lo sabe todo, tiene otra teología, ¿verdad? El hecho de que Jesús se siente en el pozo es como tomar posesión de decir, esto también me pertenece. Esta historia también es sagrada y esta historia también yo la quiero. Esta gente también es parte de mi plan. Esta gente con sus respectivas ideas, singularidades, también forman parte del pueblo de Dios, ¿no? Se siente entonces al pozo, viene la mujer y Jesús comienza el diálogo desde el punto de vista de los géneros, muy irregular la situación, porque no puede un hombre hablar con una mujer en un espacio público. La mujer sería prácticamente deshonrada, ¿verdad? Y el hombre también sería deshonrado. O sea, si nosotros queremos ver esas transgresiones que se hacen de género, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que estamos moviéndonos en un plano teológico. Entonces, empieza Jesús a entrar en conversación, como les decía, toma lo que la mujer le ofrece, lo que el pueblo tiene. Si el pueblo cree en las tradiciones de Jacob, justamente se va a mover en un nivel físico, este simbolismo del agua, se mueve en un sistema meramente humano. Y desde allí va a comenzar el peregrinar o el crecimiento discipular del pueblo de Samaria para incorporarse a la misión de Jesús, ¿no? Y luego la samaritana, como buena mujer sabia, inteligente, sabe que algo no está bien. Como un judío va a entrar en diálogo, bueno, se está moviendo todavía la conversación en un nivel solamente físico, sin entrar todavía en un lugar teológico. Y le dice que cómo le va a pedir agua, siendo ella mujer primeramente, y es que los samaritanos y los judíos no se tratan. Bueno, ya les expliqué un poquito por qué. Y Jesús mueve la conversación a otro nivel.
ya entonces le picó la curiosidad. Si conocieras el don de Dios, si conocieras al verdadero Dios, no al Dios de Jacob, ya no es el Dios de Jacob que está relacionado al pozo, que está relacionado a José, que está relacionado a esta tierra, que está relacionado al monte Gerizim, sino al Dios que Jesús representa. Es cierto que la mujer no conoce todavía ese Dios, no conoce todavía ese don, pero tampoco los judíos. Tampoco los judíos reconocen todavía ese Dios, porque todavía estaban atados al templo, a la ley y sobre todo a las tinajas de agua. Así que están en la misma situación, pero también tienen posibilidad el pueblo de Samaria de incorporarse y de abrirse a conocer al verdadero Dios que Cristo representa. Así que, hermanos y hermanas, en este camino discipular, todo mundo podemos ir aprendiendo unos de otros, ir descubriendo cómo es mi Dios, cómo Dios se va manifestando, cómo Dios va abriendo posibilidades de vida, ¿verdad? Pero para eso tenemos que dejar también ideas erróneas de Dios. Tenemos que desaprender para volver a llenar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón de una imagen más positiva, de un Dios que dé don de agua viva, ¿verdad? Y entonces comienza con este simbolismo del agua. El agua también se creía que el agua simbolizaba también la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la ley. Incluso, bueno, también estaba simbolizado con la bendición de Dios, ¿verdad? Hay toda una tradición de que los manantiales van acompañando junto con las palmeras a todo el pueblo de Israel mientras va en el transcurso del desierto. Entonces, el tener agua en vida es saber la ley, es saber discernir entre el conocimiento meramente humano y lo que Dios quiere. Entonces, toda esta idea viene relacionado con aprendizaje y con discipulado. Entonces, la idea de que la mujer comience a moverse y a decirle, bueno, desde este punto de vista, esa idea de Dios, pues casi es imposible, porque a nosotros se nos ha dicho de que Dios está en el pozo y que nosotros tenemos que seguir atado a esa tradición. Y qué difícil es dejar de verdad a veces de creer en nuestras creencias acerca de Dios. Eso es lo más complicado. Cuando uno ya cree que conoce quién es Dios, cómo es Dios, pues ya no hay nada que uno pueda aprender, ¿verdad? Porque ya hicimos a Dios a nuestra medida. Sin embargo, tendríamos que imitar a la samaritana que va a ir aprendiendo a descubrir cómo este Dios va ofreciendo otras posibilidades. Y luego comienzan un plano teológico. Ya trae la historia de Jacob, la historia que es sagrada. Y Jesús les dice, está bien, esa idea respondió en un momento, pero ahora Dios tiene otro plan para la humanidad. Y este Dios es un Dios ya diferente, que ya no está atado al templo ni al pozo de aquí. Y comienza con la idea del agua vida. Y fíjense ya cómo él cambia, ¿no? Señor, ya le da un título cristológico, ya le reconoce como un ser importante. Dame de esa agua. Se engancha entonces a la propuesta, ya va dejando la tradición de Jacob, la tradición de José, ya va dejando el pozo y ahora quiere experimentar al Dios que Jesús le está ofreciendo por medio de la metáfora del agua. Quiere ser saciada con esa idea de Dios, esa idea de Dios le parece atractiva. Y entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y le dice, no tengo. Dices, bien, porque has tenido 5. Bueno, para una cosa le hace falta, para poder engancharse a la propuesta del verdadero novio, del verdadero Dios, la mujer tiene que estar libre. El pueblo tiene que estar sin compromisos, ¿verdad? Y con esta imagen del matrimonio, de la metáfora de los 5 maridos, mucha gente ha querido especular qué es lo que significa. Bueno, recuerden que, imagínense, si se meten a un plano meramente humano, si las mujeres no saben qué hacer con un marido, imagínense con 5, no hombre,
Hay mujeres que dicen, Señor, hazme viuda, por favor, porque ya las relaciones no hay vino, no hay amor, no hay respeto. Y ahí están las mujeres aguantando, sufriendo. Así que como comercial, mamita, si en tu relación solamente hay muerte, hay golpes, hay violencia, el marido no va a cambiar, no pierdas tu tiempo. Cambia tú. Deja a un lado relación que te esclavice, que te deshumanice. Quiérete, ámate, experimente el agua que llena a este Dios que bendice, a este Dios que da vida. Entonces muchas personas creen que estos 5 maridos se referían probablemente a los 5 libros de la ley que estaban atados, ¿verdad? Se casaron con la ley y ellos tenían esta idea. Probablemente sea una interpretación. Otra gente piensa que serían a los dioses de los cananeos que estaban atados los samaritanos, ¿verdad? Cuando llegaron, cuando fueron repoblados, la gente aceptó otros dioses, entró en relación con otros maridos. Sea cual sea los maridos, lo que está pidiendo Jesús es de que no puedes tú entrar en una relación con el Dios que Jesús representa mientras estés atado a. Y una vez que la mujer dice, ya me he desatado de esas relaciones, ya no voy a estar más atado al monte, a la tradición de Jacob, a los 5 libros, ya estoy libre, ya puedo entrar en relación otra vez con el Dios verdadero. Entonces es que comienza nuevamente la misión a dar vida. En ese momento, veo que eres un profeta y comienza toda la parte de la mujer, decir, quiero saber verdaderamente cómo es que va a ser. Vean cómo el discipulado de la mujer va poco a poco, se va dando gradualmente, no se llega a ser discípulo de un solo encuentro, se tiene que procesar ideas, tiempo, experiencias, ir descubriendo cómo Dios va manejando la vida de cada persona. Entonces la mujer comienza a preguntarle, ya veo que eres profeta, y comienza la idea del templo. Y Jesús le dice, si tú quieres verdaderamente unirte a este nuevo marido, ya no vas a tener necesidad ni de templo, ni de pozo, ni de cántaro. Ahora tiene que ser una relación que salga de lo profundo de tu corazón. Díganme, hermanos y hermanas, si esta no es una manera muy preciosa para entender el mensaje que ofrece hoy el Evangelio. Imagínate que te vuelve a decir, ¿cómo estoy yo en relación contigo en tu corazón? Donde no hay templos, leyes, solamente está tu corazón. Experiméntalo, este espíritu, los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Condúcete de acuerdo a lo que Dios quiere. Condúcete de acuerdo al plan de Dios. Vive tu verdad, vive en justicia. Todo este simbolismo de decir, ay no, qué bonito Dios me ama, no. Los verdaderos adoradores, los que se relacionen con el Dios de Jesús, van a ser en espíritu y verdad, es decir, en toda tu persona transparente, tus obras justas, tus manos puras, tus palabras limpias, todo un comportamiento, toda una actitud de humildad, de reconocerte con tu Creador, de conectarte con tu Creador. Para eso hay que dejar nuestros 5 maridos. ¿Cuáles son tus 5 maridos? ¿Cuáles son aquellas cosas que te atan? ¿Estás atado quizás al pozo? Quizás todavía estás creyendo en un Dios vengativo, en un Dios que te deshumaniza, en un Dios que te castiga. Déjalo ir. ¿Estás todavía casado con tradiciones machistas que deshumanizan? Déjalas ir. ¿Qué es lo que te ata? ¿A quién le has regalado tu corazón que no está libre para entrar en relación y convertirte en un adorador de espíritu y verdad? Vean ya después todo lo que hace esta mujer. Deja el cántaro. Una vez que Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy, que trae toda la historia rica del yo soy del Éxodo,
La mujer experimenta el encuentro vivo con su Creador y se desconecta totalmente de la tradición de Jacob por medio del cántaro, lo avienta, lo deja, de la misma manera que Pedro, Santiago y Juan dejaron la barca, dejaron la red, dejaron al Padre. Esta mujer también deja su cántaro, que era lo que lo ataba a esa tradición donde no le daba vida probablemente, y comienza a misionar. Fíjense que va a misionar a todo el pueblo, regresa a misionar y comienza a llevar gente hacia el Mesías. Aquí tenemos entonces a una mujer que ha experimentado el encuentro con su Creador, que ha dejado a un lado lo que le ataba, lo que le separaba de Dios, y una vez que se siente libre, es capaz de ir a misionar para que toda la gente experimente al Dios de Jesús, al marido que da agua viva, al marido que protege, al marido que cuida. Yo no sé si la imagen del marido funcione todavía cuando hay cada relación de parejas que uno dice, no, Dios mío, yo cuando pienso que yo ya escuché todo lo más perverso, lo más siniestro en las relaciones, en las manipulaciones, me quedo sorprendido cómo todavía el mal opera, ¿verdad?, dentro de las relaciones. Abusos de tanto tipo que uno dice, ¿cómo es posible que estas monstruosidades se permitieron, se llegaron a hacer en personas que supuestamente se tenían que cuidar, querer y amar? Mientras la gente vive en esas situaciones, no puede haber una buena imagen del noviazgo. Por eso es que estoy todavía aquí tratando de decir, bueno, la idea es de este Dios que entra en una relación íntima, personal, no como un Dios que se impone, sino como un Dios que va guiando a la gente, que la encuentra desde su propia experiencia, que la toma de su mano y que la va invitando a decir, no estés atada en situaciones donde no tengas vida. No importa si esas situaciones están conectadas con ideas del templo, de la religión, porque me casé para toda la vida, porque Dios así lo quiso, porque es la cruz, porque es mi cruz, porque no sé cuánto. No, hermano y hermana. Usted está llamada para tener un encuentro vivo con un Dios que le ama, que le quiere, que camine en verdad, en justicia, en respeto y en amor. Y una vez que usted reconozca a ese Dios, créame que va a dejar todo lo que le ata y va a comenzar usted, como esta mujer, a hablarle a la gente del poder de Dios, de la compasión de Dios, del amor de Dios. Y va a comenzar verdaderamente a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarme. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todavía estamos con el Evangelio de Mateo. Yo siempre estoy con Marcos. De Mateo. Y bueno, la clase que vamos a tener del padre Ariel, del doctor Ariel Álvarez, no se la pierdan, lunes de 7 a 9 de la noche, tiempo de Chicago. Cuídense, por favor, quiéranse, sean servidores, adoradores del Dios de la vida en espíritu y en verdad. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.